un pastor dijo una frase y esa es la que hoy quiero enseñarles. Y es, en Cristo no envejecemos, maduramos. Wow, eso ¡pua! Quiero que lo sepas. Tú en Cristo no envejeces, maduras. El Señor declara totalmente esto. Tu cuerpo físico está sujeto a lo que pasa en el cronos, en el tiempo. Pero cuando tú llegas a Cristo, nace el Espíritu, naces de nuevo y allá adentro naces completamente nuevo y ese nuevo hombre que comienzas a tener allá adentro se renueva cada día. Por eso el apóstol Pablo decía, este viejo hombre envejece, pero el interior se rejuvenece, o sea, se renueva. Así que si tienes a alguien cerca, dile, oye, en Cristo no envejecemos, maduramos, maduramos. Wow, y entonces quisiera hoy en pro a esto tener en claro lo siguiente. Por eso no tenemos que mirar las personas por sus edades, porque la edad no es sinónimo de madurez, sino de envejecimiento. No, tenemos que aprender a mirar en Jesús con madurez. Tal es lo que le estoy hablando, que la escritura nos habla de la madurez en Cristo, de llegar al nivel de Cristo, y eso no lo da el tiempo, eso lo da el crecimiento en el hombre interior. Por eso, qué bueno que hoy le puedas decir, Señor, puede ser que ya tenga mis años, pero de pronto no he madurado. Necesito madurar. Y hoy quiero compartirte esta palabra basada justamente en lo que en Cristo debo enfocarme. Lo importante en Cristo no es que dures 4, 5, 10 años, todo el resto de la vida. Todos los días que ahora sigan adelante, asistas a una congregación o asistas a un lugar o escuches por internet predicaciones. De eso no se trata la vida en Cristo, la vida en Dios. La vida en Cristo se trata de madurar. Por eso Jesús cuando tuvo a sus discípulos, cuando estaba con ellos, los llevaba a avanzar en su madurez. Y van a haber momentos en que el Señor nos va a introducir a situaciones para madurar, a momentos para madurar. Y por eso yo hoy quisiera leerte un versículo para ver esto con más claridad. Mateo 14:22. Si tú tienes tu Biblia allí en casa, puedes tomarte tu tiempo y luego lees todo Mateo 14, es extraordinario. Y Mateo 14 está hablando acerca de el milagro de la alimentación de los 5,000. Jesús andaba con sus discípulos, estaba llevándolos a madurar en la fe, madurar en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor, en las señales, en los milagros. O sea, era el Señor formando a sus discípulos, pero también predicando y dando a conocer el Evangelio a todos los pueblos donde él iba. Pero justo cuando él acabó de hacer este milagro de los 5,000, o sea, la alimentación de 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, Jesús hizo algo extraordinario. Tomó al pueblo o sea, en el lugar que estaba, tomó a su pueblo, a sus discípulos y los embarcó en una barca. Pero él se fue hacia una montaña a orar. Y quiero que leamos eso. Lo que dice Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¡Wow! Y la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbó diciendo,
los discípulos se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Ah! Yo me imagino. Uf. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Quiero que veamos lo que estaba pasando. En este momento, Jesús estaba llevando a sus discípulos a una experiencia de crecimiento en el hombre interior, del crecimiento en la madurez. Pero por lo que vemos y por lo que leemos, para ellos no era así. Para ellos era un susto el tremendo. Para ellos era un momento difícil. Quiero hoy decirte, hay momentos en los cuales el Señor te sube a una barca. Esa barca es aquello en lo cual te introduce el Señor para que andes en la vida diaria. Puede ser en tu familia, puede ser la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, el matrimonio, una empresa, una carrera, aún sueños, logros. Te mete en una barca, pero te dice, súbete y ve, hazlo. Te mete en la vida cotidiana, ve. Pero el Señor nunca nos muestra la travesía, nunca nos muestra las diversas circunstancias. Algunos de pronto también, una barca puede ser el llamado, el ministerio, la vocación sacerdotal. Y le dice, ve, hazlo, ve. Y nunca le dice lo que va a atravesar. Dios te dice, tengo una tierra prometida para ti, pero nunca le dice que tiene que destruir a estos pueblos, que tiene que cruzar estos ríos, que tiene que batallar así. Nunca te dice eso. La pregunta es, ¿será que el Señor nos miente? No. Más bien, el Señor nos conoce. Y el Señor quiere que aprendamos a conocerle a Él y a entender que lo importante en la vida no es el trayecto, sino la meta hacia donde Él nos está llevando. Dice claramente en Mateo 14:22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra orilla. La meta es al otro lado. Dios nos está permitiendo en este tiempo vivir diversas situaciones. Tenemos una barca llamada coronavirus, nos metieron a todos en este paseo. Pero no nos estaban diciendo la cantidad de cosas que iban a pasar. Nos metimos en el 2020 y no nos habíamos dado cuenta todo lo que iba a acontecer. ¡Wow! Pero quiero que veas algo. Nunca el Señor hace esto para mal, sino más bien para nuestro bien. Pues el Señor sí nos ama y quiere transformarnos y quiere que maduremos en el hombre interior. Pero hoy quiero decirte algo. Uno de los misterios para madurar consiste en ser enseñado, recibir la enseñanza, pero dejar que lo que se fue enseñado la persona lo practique. Mira que Jesús algo que hizo es que los envió, mas no se fue con ellos. No fue con ellos, no se quedó allí. Los envió a ellos.
Hay momentos en que uno se siente así, como que ¿dónde está Dios? Oiga, pero que, y no es que Dios se haya ido, sino que el Señor calla para que nosotros maduremos, crezcamos en el hombre interior, crezcamos en nuestra convicción, crezcamos en nuestra fe, crezcamos en el fruto que debe haber en nuestra vida. Por eso, acuérdate, el Señor desea que maduremos. Mas, wow, tremenda travesía, porque en esta travesía pasaron ciertas cosas. Y quiero que veamos una de esas cosas que pasaron. Hubo una tormenta. Mira lo que dice el versículo 24. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¡Wow! Mire lo que pasa en la travesía. Tenemos vientos contrarios. Vienen situaciones en contra nuestra. ¡Wow! Mire que eso le estaba pasando a ellos. Situaciones difíciles, incómodos. Hay cosas que pasan que uno no quisiera que pasara. O hablemos de la barca en la casa. Uy, tú te montaste en la casa, qué bendición el matrimonio, pero uy, no, venga, pero es que esa persona que me tocó. No, pero es que mire que lo que yo escogí que fue. No, pero es que yo no pensaba que esto era así. Y entonces comenzamos a ver los vientos contrarios. Comenzamos a ver cualquier cantidad de conflictos es con el tiempo. Mira que ya era cuando la barca iba en la mitad. Algunos a las 2 meses de trabajo ya dicen, no, yo no quiero estar trabajando aquí, no, que esto es muy difícil. Algunos otros a los 3 semestres en la carrera, no, pero es que hubiera sido mejor pedagogía infantil, esto, y así consecutivamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque mínimo le llegó un viento contrario. Llegan vientos contrarios. ¡Wow! Tormentas. Pero eso no es lo único que pasa. Porque cuando está el momento difícil, cuando hay un viento contrario, el Señor aparece. Y mira lo que dice aquí. Quiero que vaya conmigo el versículo 27. Dice, pero enseguida Jesús... Perdón, 27. Dice el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ¿sabes? Yo quiero decirte algo. En esa situación que te encuentras, el Señor te está saliendo al encuentro. El Señor se está levantando por ti. El Señor está diciéndote, oye, voy hacia ti. Y el Señor te está enviando cosas hacia tu vida. Pero, ¿será que de pronto te pasará lo mismo que estos muchachos? Pues mira que ellos, en vez de ver que eso que el Señor les estaba dando, esa manifestación sobrenatural que estaba aconteciendo fuera de bendición, para ellos se volvió un tormento, una angustia, un temor. ¡Wow! Era un fantasma. ¡Wow! Por eso ellos pegaban alaridos. Decían, ¡ay! Versículo 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, yo me imagino, ¡qué película! O sea, el Señor ayudándoles y ellos por causa del temor y por causa de los conceptos del mundo. Pues para en ese entonces se habían por leyendas, hablaban de que sencillamente si había alguien veía en una tormenta a un fantasma, ese barco se hundía. O sea que mira que ellos no estaban aferrados a algo que dijese la palabra, la escritura, sino a un concepto humano, a un concepto de lo que habla la sociedad, a algo que de pronto nosotros escuchamos de a mucho. Hoy en día es el Face, hoy en día es las noticias, hoy en día es un resto de cosas. Y por esos conceptos, entonces nosotros ante las manifestaciones de Dios también tenemos como que nuestra resistencia y nos asustamos. Uy, ¿cómo así que ahora congregarse? Uy, no, ¿qué tal que pase esto? Uy, no, ahora dicen que el coronavirus, eso se transmite hasta por la cebolla, eso hasta si coges una bolsa de leche, no, ahora todo el mundo tiene eso y uno no sabe. Uy, y hay cualquier cantidad de cosas. Wow, mira que ellos vieron a que el Señor les estaba direccionando y para ellos fue de miedo. No vieron como que Dios estaba obrando, como que Dios, no, para ellos fue un fantasma.
¿Cuántas cosas el Señor te ha enviado y tú por tus conceptos mentales o por tus temores lo resistes? El Señor te ha enviado una solución, te ha enviado una palabra, te ha enviado una instrucción, te ha enviado ayuda, te ha dicho que te renueves, te ha dicho que hagas algo diferente, te ha enviado una solución y te asustas. Eso es porque estás lleno de la cabeza de argumentos y de conceptos que se oponen al conocimiento de Cristo. Pero ¿qué tal si le dices, Señor, ayúdame a que se quite todo eso? Yo no quiero seguir temiendo o tener argumentos ante tus manifestaciones. Una de las cosas que yo tuve en experiencia en mi juventud fue que una vez estaba yo orando y el Señor me visitó y fue algo impresionante esa experiencia, pero fue tan extraordinaria esa experiencia que me dio miedo. Porque como yo lo único que me la pasaba hablando con los muchachos era de miedo, de susto, de fantasmas y de eso. ¡Wow! Pues ¿sabe qué también pensé? Que era un fantasma, que era algo tenebroso. ¿Sabe qué le pedí al Señor? No te me manifiestes, no. Y yo lloré pidiéndole al Señor que no se manifestara. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque tenía argumentos mentales, porque me la pasaba escuchando conceptos. Estaba como que escuchando mucho patasola, muán, historias asombrosas, miedo. Dile, Señor, yo no puedo seguir escuchando todas esas cosas que este mundo me hablan. Yo no puedo seguir más con ello, con leyendas, no, ya no más. Yo no puedo seguir escuchando malas noticias y esto y lo otro, ya no más. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdanos a ver más allá, o más bien a quitar esas cosas que no nos dejan ver tus manifestaciones. Pero bueno, lo tremendo de aquí es algo que acontece en este instante y es el versículo 26. Dice que Jesús, al ver los que tuvieron miedo, les gritó y les dijo, 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron que era un fantasma. Un fantasma. Pero dice aquí que entonces el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! Hoy quiero decirte, el Señor te habla más claro y más directo. Y el Señor le habla a todos porque no hace acepción de personas. Él te ama. Y lo sorprendente de esto es que les dijo, ten ánimo, oiga, escúchame, no teman, estoy con ustedes. Pero miren lo que pasa acá. Entonces, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Mira, quiero decirte, el Señor no hace sección de personas. El Señor le habla a todos, como en este caso está hablándole a la familia. Pero algunos estarán mirando aquí, mirando allá, otros estarán aquí haciendo lo otro, allí, otros sí estarán poniendo cuidado. Quiero decirte, la verdad, qué bueno que pudieras ponerle atención, porque dice aquí claramente que Pedro dijo, Pedro, o sea, uno. ¿Sabes? El Señor anda buscando personas que no solo escuchen, sino que deseen tener una relación, una interacción con Él. Y Pedro dijo, oh Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¡Wow! Pero aquí viene un examen y analicemos esto. ¿Tú por qué te quieres relacionar con el Señor? ¿Por arrogancia? ¿Por demostrarle a alguien algo? ¿Por decir que tú sí eres un hombre de fe, que eres un hombre, que tú sí puedes? O sea, mira que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y sorprende porque el Señor le dijo, ven. Y bueno, quiero que veamos algo en este momento. Sabes, muchas veces en nuestra vida pasan momentos difíciles en la casa y hay uno que se levanta. Pero qué bueno que se levantara, supiera
que el anhelo no es algo momentáneo, que salga de un problema momentáneamente. El anhelo es madurar. Muchas veces nosotros tenemos al Dios bombero porque estamos pensando solamente en que nos solucione el problema ahora, sin literalmente aprender qué es lo que tenemos que madurar. Es como la persona que maneja motocicleta y se accidenta la primera vez. Le clavan todos los clavitos que le tienen que clavar y vuelve otra vez, se sana y vuelve y se monta y vuelve otra vez y se da el tuste y entonces vuelve otra cirugía y vuelve y al fin, ¿qué? ¿Va a aprender o no va a aprender? Eso es lo mismo en la vida cotidiana, que personas no maduramos, sino que sencillamente pedimos a Dios que nos ayude en el problema. Hay veces que con tus relaciones interpersonales tienes alguna persona en la empresa, en amigos y tienes relación, pero de repente pasa algo en esa barca, se acontece algo y la verdad que uno se incomoda también en esas situaciones. El Señor de pronto da una solución. Algunas veces no escuchamos esa voz. No queremos, le resistimos. Pero hoy quiero decirte, no debemos, escúchame, no debemos ignorar que el Señor no quiere que andes solucionando problemitas. Hay parejas que dicen, pastor, contrólemelo, por poco me dicen, dómelo. Esto, pastor, ayúdenme a cómo en la empresa esto, pero solo para solucionar el problema, pero nunca para madurar. Así que quiero que te hagas esta pregunta. ¿Yo quiero madurar o quiero solamente salir de problemas y seguir siendo el que soy? Pues la verdad hoy te reto a que maduremos. Por eso, hoy quiero decirte qué es lo que debo aprender yo para vencer toda circunstancia. ¿Qué es lo que debo yo hacer para literalmente vencer toda circunstancia? Pues madurar. Pero para madurar debo seguir ciertas pautas. Y estas pautas las he visto en lo que le pasó a Pedro. Pues Pedro dijo, listo, yo quiero madurar, yo quiero ir, cuente, eres tú, Señor, hágale, yo camino. ¡Wow! El primero que tenemos que ver aquí es que el versículo 29 dice, ok, Pedro, ven, ven. ¡Wow! Qué bueno que hoy podamos decirle, Señor, voy a dar mi paso de fe. Lo primero que tiene que pasar para madurar es aprender a caminar en fe. ¿Pero caminar en fe en qué? En lo que el Señor dijo. Mira que la palabra ven está diciendo Jesús, ok, camina sobre las aguas, da el paso, sal de la barca, pero ven hacia mí, ven. Entonces qué bueno que tú pudieras venir. Qué bueno que tú pudieras acercarte, que pudieras el paso, lánzate, da el paso de fe. Y cuando des el paso, no retrocedas. Da el paso, camina, avanza. Lo segundo, que puedo darme cuenta, está ahí mismo. Y dice, y descendió Pedro de la barca, dio el paso, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo segundo que tiene que acontecer es que debo caminar hacia Jesús. Debo caminar hacia sus palabras, hacia su voz, hacia su presencia, hacia su esencia. Debo caminar hacia Él. O sea, yo no me imagino, Pedro se bajó de la barca y salió corriendo para todos lados. No, Pedro iba hacia Jesús. Dile, Señor, ayúdame a caminar hacia Jesús. Ayúdame a caminar hacia ti. Ayúdame a andar hacia ti. Mas lo sorprendente de esto es que no nos estamos dando cuenta de algo. Y es que acuérdense en que había una situación, tormenta, vientos contrarios, agua. ¡Wow!
Jesús nunca le calmó las aguas, nunca le calmó la tormenta, nunca le calmó los vientos contrarios, nunca. En medio de todo eso le dijo, camina. ¡Wow! Eso es madurez. Hoy quiero decirte, el Señor anhela que aprendamos a vivir en cualquier circunstancia. No que aprendamos a calmar todo. No, el Señor desea que aún en medio de que todo se siga agitando, en que en medio todo siga así turbulento, camines. ¡Wow! Por eso será muy bueno que miremos el siguiente punto. Y el siguiente punto está en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Miremos esto. ¡Wow! ¿Qué le pasó a Pedro? Pues se desenfocó, se distrajo. Y qué bueno que no nos distraigamos ante las dificultades de la vida, ante las circunstancias que le pasen a tu barca, a tu casa, en tu familia, con tu empresa, con tus hijos, en el empleo. No te distraigas mirando el problema, no te distraigas mirando la dificultad, no hagas más grande a la tormenta de lo que ya es. Tremendo, Pedro ya caminaba, pero se puso a mirar las circunstancias. Hoy te quiero decir, si tú ya le crees al Señor, si tú ya has dado aunque sea unos pasos, sigue a Jesús, no te desenfoques, no mires lo que sigue igual. El problema sigue igual, la batalla sigue igual, las cosas siguen igual. Hoy te digo, no sigas mirando eso, camina hacia Jesús, aunque toda la situación sigue igual. Wow, Pedro se hundió. Pedro dijo, no, aquí todavía gritan, no, aquí todavía esto, no, aquí todavía lo otro, no, todavía uno no puede comprarse la pizza todos los fines de semana, todavía no han comprado carro, todavía no me pagan tanto en el empleo, todavía no en la empresa no alcanzo tanto para aquello y lo otro, todavía, nada, no. Y el Señor, aunque no cambie todavía el ambiente, seguiré caminando. No te distraigas. Pero bueno, por si te distraes, qué bueno que sepas algo. Puedes clamar al Señor y Él te saca. ¿Qué hizo Pedro? Fue sorprendente. Pedro justamente dice en el mismo versículo que hundiéndose dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y sé que el Señor le sacó. Se cumplió lo que dice la Escritura, clama a mí y he aquí, yo diré, heme aquí. Y el Señor de una lo atendió. Y fue sorprendente, porque como dijo el salmista, clamé y tú me oíste y me viniste a rescatar. E inmediatamente el Señor lo sacó. Pero hoy quiero decirte, oh, wow, no tienes que darle lugar al temor. Quiero tocar ese punto, porque algo para no seguir en esto es que no debo temer. No debo temer. No debo darle lugar al temor. No debo aceptar el temor más en mi vida. Porque si yo sigo aceptando el temor, mi vida va a ser una vida que todos los días le voy a estar pidiendo al Señor, ayúdame, socórreme por miedo. Y no por madurez. Y en últimas no vamos a madurar o a crecer, sino que estamos como niños haciendo berrinche para que papito salga corriendo a socorrernos. Qué bueno que le diga, Señor, ayúdame a no tener temor más. Yo sé que clamaré a ti y tú me sacas. Yo sé que clamaré a ti, Señor, y tú me vas a levantar. Pero Señor, ayúdame a madurar. Por eso, algo que podemos ya ver aquí al final es que aunque Jesús lo sacó, quiero que vean lo siguiente,
Y ve conmigo el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Asió significa lo tomó y lo sacó. Lo puso junto a él. ¡Wow! Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy quiero decirte, miremos algo aquí. Aunque el Señor te haga un milagro, te solucione el problema, hoy te digo de parte del Señor, yo deseo que madures. Mira que el Señor lo socorrió, pero aún así lo confrontó. Aún así le dijo, Pedro, no dudes, en serio. No sé qué cosas el Señor te esté confrontando hoy, te esté diciendo, quiero que madures. Listo, yo estoy restaurando tu matrimonio, yo estoy obrando en tus hijos, yo estoy obrando en tu empresa, pero necesito que madures. Necesito que aprendas lo que te quiero enseñar, lo que es necesario aprender, el fruto que debe correr en ti es necesario. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Pedro? No temas, no dudes, Pedro, madura, hermano, hoy te digo, en Cristo no envejecemos, pero sí maduramos. Y Jesús, aunque le hizo el milagro, lo confrontó para llevarlo a madurar. Si algo que el Señor le trabajó a Pedro fue la fe. Por eso Jesús, cuando Pedro fue tentado por el maligno y que cedió y que aún dice que lo zarandearon y Jesús, sabiendo que iba a caer, oró por Pedro para que no le faltara la fe, porque se conocía cuál era la debilidad de Pedro. Era una persona que dudaba. No sé cuánto tiempo llevas luchando con algo, llevas batallando en algo y de pronto Dios te hace un milagro, Dios te restaura el hogar, Dios te restaura los problemas que tienes, pero aún así, hoy te dice el Señor, te confronto, debes madurar. Hoy te aseguro que el Señor te está diciendo qué es lo que debes madurar ya. Y lo sorprendente de esto es que cuando uno escucha al Señor y madura, eso crece allá adentro y es poderoso lo que Dios hace, porque nos lleva a catapultarnos y a avanzar en el hombre interior. Pero esto es lo sorprendente. Jesús asió a Pedro y siguió caminando con Pedro, con la tormenta, con los vientos, con el mar todo así golpeado, con las olas. No se calmaron, siguió caminando con Pedro hacia el barco. Hoy te quiero decir, no te preocupes así, la situación sigue igual, te lo insistiré una y otra vez. Si Él es contigo, si en ti está operando la palabra, si estás madurando, confía que Él hará la obra. Confía que al llegar al lugar donde Él te quiere llevar, verás su gloria. Y esto es lo que quiero que veamos. Y finalicemos con el versículo 32 que dice, y cuando ellos subieron a la barca, o sea, iban los dos caminando, se volvieron caminando. No Pedro nadando y Jesús ahí caminando, no. Lo levantó, se lo asió y vamos. ¡Wow! Pero no calmó la tormenta. Hoy te dice el Señor, yo no te voy a calmar tormentas, no, yo quiero que madures, quiero que avances, quiero que en ti crezca, que haya ese crecimiento. Y lo sorprendente es que dice aquí, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¡Wow! ¿Qué tal si le dice, Señor, hoy declaro que por causa de la madurez que va a haber en mi vida, cuando llegue allá, cuando llegue, se van a calmar las cosas? Pero ¿sabes por qué? Dijeron el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tienes que decirle, Señor, desde hoy no te robaré la gloria, porque desde hoy declaro que yo trabajaré en mi madurez.
Pero el que calmará las cosas en mi casa, el que calmará las cosas en la empresa, en mis relaciones, en todo lo que yo tengo, el que mostrará su gloria vas a ser tú. Y cuando eso acontezca, te darán la gloria, te exaltarán. Y yo también me rendiré y te adoraré, porque he aquí a ti nos rendimos. En ti confiamos. Y como decía esta canción que hoy hablaba, es que justamente le podemos decir, me rindo a ti porque en tu gracia estoy. Oh Cristo, en ti yo sé quién soy. Que tú le puedes decir, Señor, yo confío en tu amor por siempre. Que definitivamente me aferro a ti y en tu salvación confío. Dile, Señor, puede ser que las cosas estén mal y continúen mal, pero aún así doy mi paso de fe. Me dirijo hacia ti y determino no distraerme más por la situación que no cambia. No voy a temer aunque los vientos sigan sonando. Más bien, maduro en mi interior. Y lo que tenga que madurar, voy a enfocarme en ello. Si es la fe, voy a crecer en la fe. Si es en la paciencia, voy a crecer en la paciencia. Si es en todos el fruto del Espíritu, amor, gozo, en todo lo que está allí, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, diré, voy a crecer en poder, voy a crecer en visión, en sueños, en esfuerzo. El Señor, voy a crecer. Y voy a enfocarme en lo que va a pasar en mi vida. Y dejaré que tú te manifiestes como quieras, Señor. Esta vez pasó algo y hoy te desato esta promesa. Enfócate en lo que Dios quiere obrar en ti. Y Él mostrará su gloria cuando sea el tiempo. Y cuando sea ese momento, todos adorarán porque sabrán que fue poder de Dios y manifestación de Dios. Por eso, ¿qué tal si le dice, Señor, hoy me vuelvo a ti. Hoy confío en ti. Por eso terminemos este momento diciéndole, Señor, ayúdame a no olvidarme que tú deseas que yo madure, que crezca, que no me quede teniendo una relación contigo, Dios bombero, sino una relación de maestro, discípulo, papá e hijo. Instrúyeme y enséñame. Algo que a mí me impactó de esto que acontecimiento fue ver el interés de Jesús en que sus discípulos crecieran en la fe, en que Pedro creciera en la fe. ¿Qué tal decirle, Señor, yo no me resisto más? En aquello que quieres que en mí acontezca. Ayúdame a enfocarme en aquello que ya debo madurar. En aquello que ya debo crecer. Dile, Señor, perdóname por las veces que me lleno de conceptos humanos. Y cuando hay una manifestación tuya, tengo un argumento. Y me pongo a argumentarme que, no, que es que yo sé que eso no sé qué, que eso no sé de cuánto. Dile, no más, Señor. Hoy se derriba todo argumento en el nombre de Jesús que se opone al conocimiento de Cristo. No llamaremos a las manifestaciones de Dios obstáculos. Ya no más. Declaramos que tú te estás manifestando. Gracias porque estás usando tantas cosas. Y como Jesús caminando sobre las aguas, ahora estás usando la internet, ahora estás usando los medios. Estás haciendo cosas sorprendentes. Para algunos es un argumento. Pero hoy te digo, no sigas así argumentado.
Quizás el Señor es el que está obrando, pero Él está escuchando a ver quién dice: oh, heme aquí, yo respondo el llamado. Y si tú respondes, dile: Señor, hoy me aferro a ti, quiero caminar sobre las circunstancias, quiero caminar, aprender a vivir. Eso decláralo: Señor, hoy me aferro a ti, declaro: todo lo podré en Cristo que me fortalece. Aprenderé a vivir aunque la tormenta siga igual, aunque todo siga igual, caminaré sobre ello. No me entretendré ni temeré, creceré en madurez en la fe. Por eso díselo: yo cantaré en ti ante la dificultad, ante la adversidad. Yo cantaré a ti. Si tú eres alguien que ha fallado en este tiempo, que ha dejado de hacer lo que el Señor quería que madurara, confianza, fe, mansedumbre, algo en lo cual el Señor te quería llevar a madurar, dile: Señor, hoy me acerco a ti, clamo, sálvame, pero ayúdame a crecer, a madurar. Dile: Señor, ayúdame a madurar. Por eso hay algo que me impacta, y es que Pedro sabía que si clamaba, el Señor obraba. Entonces dile: hoy yo creo que tú me has rescatado y me has sacado. Dile: Señor, te perdono. Sal de las aguas, no te atormentes más. El Señor te recibe aunque hayas fallado. Él te da vida y te da vida nueva para que no vuelvas atrás. Él es tu Rey por siempre. Él no te dejará. Por eso algo que me impacta de Pedro es que aunque Pedro fallaba muchas veces en la fe, siempre clamó a él, Señor, y el Señor le rescató. Pero fue solo hasta que él maduró y que vino sobre él el Espíritu Santo, que nunca más volvió atrás, y desde ahí aprendió a caminar sobre cualquier circunstancia. Dile: Señor, hoy declaro que yo también diré: cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré. Por eso decláralo en ese día: yo cantaré, cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias.